¿Qué tal? Buen día. Mi equipo está conformado por David Cuellar Sánchez y yo, su servidora Jessica Lisbeth Game Ramos. Vamos a hablarles del tema el cual es el manejo de los procesos en el sistema operativo Windows. Primeramente hay que definir qué son los procesos en el sistema operativo. Todo sistema operativo basa su funcionamiento en una correcta ejecución de los procesos. Y los procesos corresponden a las aplicaciones que ejecuta el usuario. En el caso del sistema operativo Windows, nosotros para poder visualizar nuestros procesos tenemos el administrador de tareas. Podemos ver en el ejemplo cómo varios procesos, es decir, varias archivos ejecutables están ejecutando en nuestro procesador de manera simultánea ya por ser un sistema operativo multitarea. Después pasamos a lo que son los hilos. En pocas palabras, el hilo es un subproceso que está dentro de un proceso principal. Se utiliza para repartir el trabajo y ahorrar el tiempo ejecutándose en un procesador. Podemos poner un ejemplo de la vida cotidiana. Por ejemplo, si una persona tiene 4 tareas que hacer, va a hacer una tarea a la vez. No puede hacer las 4 al mismo tiempo. A diferencia de los hilos en una computadora, los hilos pueden hacer varias tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, nosotros para poder visualizar los hilos que tiene nuestra computadora, tenemos que irnos a la parte de la administración de tareas, en la barra de rendimiento, y en la parte de abajo, donde dice procesadores lógicos, son 8 hilos. Así lo pueden definir en el sistema operativo Windows. Y por último, los estados y transiciones. Tenemos lo que es un diagrama donde uno depende del otro. Los estados son como un ciclo. Primeramente empieza por el nuevo, donde el proceso es creado apenas. Luego pasa a ejecución, posteriormente a una lista de espera, y luego el proceso está esperando a que le asignen una parte del procesador en algún núcleo. Y por último, el proceso finaliza su ejecución. Las transiciones dependen de los estados. Primeramente, el proceso se bloquea en la entrada para que no se ejecute al momento que entra. Después el planificador elige otro proceso, el planificador elige este proceso y la entrada se vuelve disponible. En pocas palabras, es como una lista de espera, la cual se llama despacho, donde varios procesos esperan a ser ejecutados. Continuando con el tema, venimos al apartado de control, que es la parte de la interfaz gráfica del sistema Microsoft Windows, la cual permite a los usuarios ver ajustes y controles básicos del sistema, en el cual podemos encontrar la barra de tareas, algunas configuraciones de redes e internet. También podríamos encontrar configuraciones de seguridad. Inclusive entraría en opciones de idiomas, hora y fecha. Gestión. Se da en la organización, almacenamiento y acceso al conjunto de estos de modo que al cumplir con sus funciones garanticen el cuidado y protección de la información que maneje. En este apartado, Windows tiene muy completo su modalidad, ya que se puede crear archivos al mismo tiempo de copiar, cortar o inclusive modificar algunos archivos descargados o hechos por los mismos usuarios. Al mismo tiempo el usuario pues tiene bastante libertad de gestionarlos, ya que puede crear carpetas, que esas carpetas estén un poco, o más bien dicho, muy personalizadas, a tal punto que él puede darle un mayor beneficio a todas las opciones que tiene Windows por defecto. Multiprocesamiento simétrico se entiende como los sistemas que incluyen más de un procesador son capaces de ejecutar diversos procesos de forma simultánea y además comparten una misma memoria para el cumplimiento de sus funciones. Windows tiene
garantizado que pueda hacer múltiples tareas. Una de ellas podría ser estar viendo una película mientras, no sé, podrías descargar música. Sí, es muy completa sus funciones de sistema operativo. Por último, la gestión de hilos es simplemente una tarea que puede ser ejecutada al mismo tiempo que otra tarea. Los hilos de ejecución que comparten los mismos recursos sumados a estos recursos son en conjunto conocidos como un proceso. Un ejemplo vendría siendo que tú das, por así decirlo, un clic o cerrar una ventana. El sistema de Windows, por así decirlo, tendría que estar enviando y recibiendo. Enviando de que tú seleccionaste el apartado de cerrar ventanilla, y lo que debe de hacer es regresar información para que haga el proceso de que se cierre esa ventanilla, y en la interfaz que el usuario está viendo, cambie, por así decirlo, la imagen a que ya no esté esa misma ventanilla. Paralelismo de datos. Veamos la definición de tal. Vendría siendo hacer referencia a los escenarios en los que la misma operación se realiza simultáneamente en elementos de una colección o matriz de origen. Lo que nos da a conocer, o lo que nos hace referencia a esto, vendría siendo que, por así decirlo, se divida las unidades, por así decirlo, de una CPU, y que cada unidad nos ayude con una misma tarea, en este caso una ejecución. Un ejemplo de esto vendría siendo cuando tú abres un programa, no necesariamente profesional, sino de vida cotidiana, por así decirlo, abrir el navegador. En este, varias unidades de la CPU nos ayudarían. Una de ellas vendría siendo, por así decirlo, la que nos está dando la imagen, que puede ser una tarjeta de video, ya sea integrada del procesador o una exterior. Otra vendría siendo las unidades de dispositivos de entrada, que vendrían siendo las que nos dan el manejo para poder manejar el proceso de moverle al navegador, ¿verdad? Las cuales todas estas nos ayudaría a un mismo proceso en el cual nos daría el resultado a una ejecución, y todas estas vendrían siendo parte de una concurrencia, ya que varias unidades nos dan un mismo proceso, ¿verdad? Por último, quiero mencionar sobre los subprocesos, ya que Windows posee una función que viene siendo llamada create-thread, que crea un subproceso para un proceso, ¿verdad? El subproceso de creación debe especificar la dirección inicial del código que se va a ejecutar el nuevo subproceso. Estos subprocesos vendrán siendo, por así decirlo, hilitos, para que todos varios subprocesos formen un proceso ya grande. También estos subprocesos no necesariamente tienen que ir direccionados a solo un proceso. Son varios hilitos en los cuales se pueden ir manejando varios procesos dependiendo a lo que el usuario requiera.